Buenos días, buenos días, muy buenos días. ¿Mm? Miren qué hermosas estas flores que yo me traje del cumpleaños de Aitana Montijo Fernández, nuestra querida Aitana. La última adquisición de nuestra comunidad Sal y Luz. Bella preciosa que cumplía ayer. Bueno, cumplía 2 añitos, porque no era ayer realmente. Demos gracias al Señor, porque hoy empieza una nueva semana y, como siempre, me equivoqué de cuchara. Vamos a dar gracias al Señor, vamos a alabarlo y a bendecirlo, a darle a Él el lugar que Él merece. Vamos a decirle a Él hoy que estamos inmensamente agradecidos por darnos un día más, por permitirnos estar hoy aquí vivos, por darnos la oportunidad de llegar y tener una casa y también de empezar un lunes. Para las personas que tienen trabajo, pues para los que tienen trabajo, darle gracias a Dios por él. Siempre hay un motivo para dar gracias a Dios. Miren qué cosa más hermosa. ¿Cómo no dar gracias a Dios? Creador de esa belleza, de esos colores tan intensos. Miren qué hermosas esas hojas. Todo eso lo creó Dios para nosotros. ¿Cómo no dar gracias a Dios? El hecho de que estemos respirando hoy es un milagro. Y tenemos que dar gracias todo el tiempo a Dios por eso. Hermanos, en el día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de... Ustedes saben que estamos en Cuaresma, ¿verdad? La palabra de hoy, en el Evangelio de hoy, habla de cuando el Señor pregunta a sus discípulos quiénes dicen que soy. Unos dicen que Elías, otros dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Jeremías, etc. Eran los nombres que conocían porque eran los nombres que ellos escuchaban cuando iban a la sinagoga. Esos eran los profetas, son nuestros profetas. Pero Pedro, a diferencia de los demás, dice: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Qué le responde el Señor? ¿Qué le responde Jesús? Que él había sido bendecido porque esa respuesta no venía de él, venía del Espíritu de Dios. Esta respuesta la había puesto Dios en su corazón a través del Espíritu Santo. Pero él no mencionó al Espíritu Santo porque ellos todavía no conocían de esto. Sino le dijo: eso te lo afirmó mi Padre, te lo dijo mi Padre. Porque, o sea, ellos no tenían la capacidad en ese momento de entender. Aunque Jesús les había hablado ya muchas veces acerca de quién era él. Pero Pedro, en su sano corazón, en ese corazón tan hermoso que tenía, le contestó como le vino, así mismo como lo sintió: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y ahí le dice Jesús a Pedro una de las cosas más hermosas que escuchó Pedro de su maestro. Y fue: Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia. Le dio a Pedro la potestad y las llaves del reino.
le dio a Pedro las llaves del reino y le dijo, potestad para entrar, o sea, para dejar entrar al cielo, o sea, al reino de Dios. Le dio esa orden, le dio esa gran responsabilidad, le dio ese don, y tanto que nosotros escuchamos cómo se pelean los separados con relación a Pedro y a su posición de cabeza de iglesia. Pedro, quien era uno de los más, yo diría de los menos letrados, de los menos inteligentes de ellos, y Jesús confió en él las llaves del reino. Le dijo que también lo que ate será atado aquí, lo que ates en aquí será atado en el cielo, y lo que desates también será desatado. O sea, le dio a Pedro la potestad y le dio la orden de tener el control de lo que en el cielo llegase, iba a ser por sus manos, iba a pasar por sus manos. Cabeza de iglesia, la roca, Pedro la roca, donde Jesús edificó su iglesia, y donde nosotros desde ese momento tenemos un cabeza de iglesia, desde Pedro en adelante hasta hoy en día Francisco Ligorio. ¿Cuántas historias, cuánta falta de conocimiento el negar eso que lo hizo Jesús y que nosotros hoy en día todavía respetamos como iglesia? Nos mantenemos unidos a las disposiciones y al deseo de Jesús sobre los apóstoles, porque somos una iglesia apostólica. Hoy en día seguimos las mismas referencias, porque más seguimos teniendo apóstoles en nuestra iglesia, gracias a Dios, que continúan con la labor que en ese entonces era la responsabilidad de 12, bueno, de 11, porque Pedro pasó a ser la cabeza, pero también era un apóstol. Y vemos cómo desde entonces hasta la fecha vamos sustituyendo por el próximo y el próximo Pedro y el próximo Pedro. Y vemos cómo vamos haciendo y vamos respetando la voluntad del Padre, cuando a través de Jesús Él dijo que Pedro sería la cabeza de su iglesia que es la Iglesia Católica. Hoy damos gracias a Dios por esas palabras sabias de Pedro, que se dejó llevar por su corazón cuando le dijo a Jesús que Él era el Mesías, el Hijo de Dios. Nosotros nos debemos al respeto del deseo de Jesús cuando le dijo a Pedro que él tendría las llaves del reino de los cielos. Por eso vemos nosotros tantos dibujitos animados y memes y chistes a través de que Pedro tiene las llaves del cielo. Y es efectivamente así, es real. Pedro es quien tiene las llaves del cielo. Y lo que va allí es porque pasa por las manos de Pedro. Pero siempre la misericordia de Dios tiene la última palabra. Nosotros seguimos hoy llevando el mismo criterio, la misma enseñanza de Jesús a través de sus discípulos y
apóstoles con un Pedro a la cabeza, que es el Papa. ¿Porque lo dijimos nosotros? No. ¿Porque lo inventó la Iglesia? Tampoco. Hoy el Papa Francisco es el Pedro de ese entonces. Y nosotros le debemos respeto. Y nosotros estamos para escuchar lo que a través de él, el Señor se manifiesta. Porque el Señor sigue dándole mensajes a la cabeza para que hable a su iglesia. ¿Que Jesús no nos habla a nosotros? Claro que sí. Que nosotros tenemos la gracia de poder hablar con Jesús y de que Él hable a nuestros corazones. Claro que sí. Pero Pedro, y en este caso Francisco, es quien dirige la iglesia. Y no fuimos nosotros que impusimos eso, fue Jesús. Imagínense que Jesús solamente hubiese hecho eso para dar un poquito de orden en ese entonces y que ahí quedara todo. ¿Qué hubiese sido de nosotros en el plano espiritual, en el plano de organización, en el plano de comunidad, en el plano de hijos de Dios? ¿Qué hubiese sido? No se hubiese mantenido el orden que hay hasta el momento. ¿Sigue siendo un hombre Pedro? Sí, Pedro siguió siendo un hombre, con defectos, con errores, con pecados. Igual que el Papa Francisco, sigue siendo un hombre, con defectos, con pecados, con temores. Todos los anteriores papas de igual manera. De hecho, la iglesia ha cometido muchos errores, porque nosotros somos humanos. Y los que lo dirigen son hombres también, que han cometido errores y que seguirán cometiéndolo. No somos infalibles, no estamos exentos, no están ellos exentos de pecado, ni de cometer errores. Ya la iglesia ha hecho en muchas ocasiones grandes conocimiento de culpa y se ha pedido perdón en muchas de las veces, pero la iglesia no puede cargar con el pecado de personas enfermas o de personas que están con su corazón y su cabeza puesta en otra cosa. Y no, la iglesia no es responsable de eso. Pero sí nosotros tenemos que seguir la línea del respeto que Jesús le dio a Pedro. ¿Por qué nosotros continuamos con el respeto y con la obediencia hacia Jesús sobre muchas cosas que Jesús nos dijo? Gracias a Dios. ¿Y por qué no eso? ¿Por qué escuchamos a Jesús y le damos la interpretación de cuando Jesús nos dice el segundo mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos? Y lo hemos llevado a cabo, o por lo menos lo intentamos. ¿Y por qué no seguir con la obediencia y con la línea de Pedro, tú eres cabeza de iglesia, tú eres sobre ti edificaré mi iglesia y a ti te daré las llaves, te doy las llaves para que entre y salga el reino de Dios quien tú quieras. Y lo que tú ates aquí en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates será desatado en el cielo. Eso no es para cumplirlo, porque eso no, y lo demás sí. Tenemos que entender que nosotros nos debemos al alineamiento que Jesús le dio a su iglesia y cómo Él quería que su iglesia se manejara.
Y él definitivamente quiso que se manejara a través de un líder, a través de una cabeza, y que los demás se manejaran con esa misma dinámica. Pedro la cabeza y los demás que lo siguieran, siendo ellos apóstoles todos. ¿Por qué a Pedro? No sé, no lo sabremos nunca por qué fue Pedro el elegido. Imagínense que Pedro hasta lo negó. Por eso, de manera de resarcir ese gran momento en que Pedro lo negó, Jesús le dijo: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Pedro, ¿me amas? Y él entristecido le dijo: oh, claro, claro, Señor, ¿cómo no te voy a amar? Si tú eres mi Señor, tú sabes, tú me conoces, tú me conoces. Tú me conoces, Señor, tú sabes que te amo. Pero Pedro estaba triste porque Jesús le hizo esa pregunta 3 veces. Tú sabes que te amo, Señor, tú me conoces. Y es verdad, Jesús lo conocía. Jesús sabía que él lo amaba. Pero él hizo eso para poder resarcir que él lo negó 3 veces. Y que él lo sabía que iba a pasar. Y que se lo dijo. Y él le dijo: jamás lo haré. Y él era el elegido. ¿Y qué le dijo Jesús a Pedro? Guía mis ovejas. Nosotros somos las ovejas y Pedro el elegido. Nosotros somos las ovejas y Francisco el elegido.